Para lo que nos vamos a referir a continuación de los diferentes tumores que se dan en el estómago, vamos a referirnos al adenocarcinoma gástrico, que va a englobar alrededor del 95% de todos los casos de cáncer gástrico. Vamos a agruparlos en 4 grupos: la dieta y hábitos, los factores genéticos y familiares, los infecciosos y las lesiones premalignas. Todos estos factores en lo que van a confluir es en lo que hoy conocemos como el microambiente protumoral, el factor de riesgo importante para aquel paciente en particular de cuántos riesgos va a tener de desarrollar cáncer gástrico, sobre todo como hemos mencionado el adenocarcinoma gástrico y en particular el de tipo intestinal, descrito ya la cascada de eventos por el doctor Pelayo Correa hace varias décadas atrás. Este microambiente protumoral de cada paciente, aunque intervengamos alguno de esos factores, igualmente ese paciente va a tener su riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Es decir, no es suficiente con intervenir un solo de estos factores para disminuir o quitar el riesgo de generar adenocarcinoma gástrico. En cuanto a los hábitos y la dieta, el alto consumo de sal en diferentes estudios a nivel de diferentes partes del mundo se ha considerado como un factor de riesgo positivo que aumenta el riesgo y a mayor consumo, más riesgo de generar cáncer gástrico. De hecho, en un estudio en una población de China con riesgo moderadamente alto para los pacientes con un moderado alto consumo de sal, tenían 7 veces más riesgo de generar cáncer, pero comparado con pacientes de muy alto consumo de sal, tenían 35 veces más riesgo de generar adenocarcinoma gástrico. Y esto se ha visto de manera consistente en diferentes estudios, que es principalmente en los pacientes que consumen este tipo de alimentos, de carnes curadas y conservas, alimentos preservados con alto consumo de sal. Y estos alimentos con alto consumo, con alto contenido de sal y conservas, van a generar también alto contenido, contenido de compuestos N-nitroso, lo cual va a favorecer la carcinogénesis local. ¿Qué es lo que sucede con la sal? Lo que propicia es colonización por el Helicobacter pylori y va a favorecer la invasión y el daño celular por la proteína CAC-A gracias a una regulación al alza de este factor por la sal. Y modifica también la capa de moco gástrico, tornando más vulnerable a las células epiteliales a los compuestos N-nitroso, lo cual va a favorecer la carcinogénesis ahí a nivel local. Con respecto a algo tan heterogéneo a través de diferentes países del mundo, va a ser difícil determinar cuál va a ser el ideal de consumo de sal en los pacientes. Se ensayaron diferentes pautas de consumo alto de sal, como los preservantes, sal de mesa, etcétera, y lo que se ha visto consistente es que a mayor consumo de sal, mayor riesgo de generar cáncer gástrico. Los compuestos N-nitroso, parece que también un nuevo factor que brinca al escenario va a ser la microbiota, tanto a nivel de cavidad oral como a nivel local, a nivel gástrico, además del Helicobacter pylori, que van a favorecer la cantidad de compuestos N-nitroso, los cuales van a favorecer los cambios mutacionales y el cáncer gástrico. En cuanto a lo que son frutas y vegetales, estos se han considerado factores protectores principalmente por los factores antioxidantes que contienen, y esto va a contrarrestar principalmente el efecto de estos compuestos N-nitroso para frenar ese avance hacia la carcinogénesis. Sin embargo, los efectos no han sido consistentes entre poblaciones y, por ejemplo, poblaciones de Corea del Sur que tienen un considerado alto consumo de frutas y vegetales de más de 400 gramos al día, igualmente son poblaciones de alto riesgo para generar cáncer gástrico. O sea, como les mencionaba antes, no basta con un solo factor para quitar o propiciar la aparición del adenocarcinoma gástrico. Y va a ser muy variable de acuerdo a las diferentes culturas a través del mundo en cuanto a la preparación de los alimentos que ésta puede incluir en su preparación o en la conserva
la adición de los nitratos. Como se considera como un factor protector las frutas y los vegetales por los antioxidantes, se han hecho algunos ensayos con suplementos vitamínicos. Sin embargo, el efecto beneficioso no ha sido consistente en los diferentes estudios, por lo cual no se recomienda hoy en día suplementos vitamínicos para reducir el riesgo del cáncer gástrico. Lo que sí se ha visto es que las bebidas con alto contenido de selenio y zinc, que son también factores que funcionan como antioxidantes en el epitelio gástrico, se consideran protectoras. El alto contenido de los nitratos en los fertilizantes que se usan en muchas de las zonas agrícolas de principalmente nuestra querida Latinoamérica se han planteado como factores contribuidores a la aparición de cáncer gástrico. Sin embargo, estos son hipótesis y son temas que necesitan un poco más de estudio para determinar su real impacto a este nivel. En cuanto al tabaquismo, como ya mencionaron previamente, el riesgo relativo varía entre 1.2 a 2 veces el riesgo en los fumadores versus los no fumadores, y esto se ha visto que tiene mayor impacto en hombres que en las mujeres, con un 60% de aumento en el riesgo para cáncer gástrico en hombres versus 20% para las mujeres. Así que generalmente eso es algo consistente en los diferentes estudios, tiene un mayor peso en el género masculino y mayor riesgo en el cáncer más proximal a nivel del estómago. Y sí se ha visto que luego del cese del tabaquismo, conforme van pasando los años, el riesgo declina con el paso del tiempo. O sea, si es una adecuada intervención, decirle a los pacientes no fumen porque sí va a disminuir el riesgo. Esto es un ejemplo de un paciente de 30 años que consumía entre 20 y 30 cigarrillos por día. Se presentó a realizarse la endoscopía por dispepsia, ¿verdad? Y se encontró esta lesión ulcerada en la zona de la región subcardial, un sitio completamente atípico, y el paciente no consumía ningún medicamento, no consumía INES, es Helicobacter pylori negativo, y se le dio un ciclo de 8 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, y lo que creo fue el principal tratamiento, dejó de fumar, y entonces aquí se ve la lesión ya completamente cicatrizada unos meses después. Esto es como para mostrar el grado de impacto que tiene el tabaquismo en el epitelio gástrico. En cuanto al alcohol, tiene un aumento en el riesgo relativo entre 1.4 a 1.6 veces y principalmente cuando el consumo es superior a 60 gramos de alcohol por día. Y esto va a tener un mayor peso para el cáncer gástrico no del cardias. El mecanismo por el cual esto sucede es porque el acetaldehído se incrementa sus cantidades, esto principalmente por los factores locales de la microbiota en el estómago y favorecido por el Helicobacter pylori, lo cual va a generar especies reactivas de oxígeno y daño a nivel celular, lo cual va a propiciar los cambios mutacionales y posteriormente el desembocar en cáncer. En cuanto a la genética, cambiando un poco de la arista, ¿verdad? Hay diferentes síndromes genéticos que se han relacionado con cáncer gástrico. Dentro de estos voy a mencionar los más relevantes. Por ejemplo, los pacientes con BRCA1 o BRCA2 para cáncer de mama van a tener un riesgo aumentado entre un 2.6 a un 5.5%, o sea, pacientes que hay que, además de que tengan su riesgo para cáncer de mama, hay que tener presente también el riesgo para cáncer gástrico. Lo otro, la poliposis adenomatosa familiar y el cáncer hereditario no polipósico. Esto va a tener un aumento importante en el riesgo para cáncer gástrico, pero hay uno en particular que es el cáncer gástrico hereditario de tipo difuso, que es una mutación en el gen CDH1, el cual codifica para proteínas de la familia de las caderinas. Estas son proteínas que favorecen la adhesión intercelular y se ve afectada en estos pacientes. Y en los pacientes menores de 20 años, el riesgo de que generen cáncer gástrico es de alrededor un 1%, pero conforme va pasando la edad, cada década va aumentando el riesgo hasta que a la 7ª década el riesgo es de un 80%.
O sea, estos pacientes requieren asesoría genética y debemos de despertar alarmas cuando hayan casos de cáncer gástrico de tipo difuso en pacientes en edades inferiores a los 50 años. Y los que según los recursos disponibles, se les pueda hacer el estudio para ver si tienen esta mutación, pues deberá de considerarse el seguimiento intensivo con la endoscopía versus en algún momento, que generalmente cuando se recomienda es segunda o tercera década, una gastrectomía profiláctica para los pacientes, dado este altísimo riesgo de generar un tipo de cáncer que es de los más agresivos, como sabemos, que es el de tipo difuso. Al otro lado tenemos del adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, que es de lo más prevalente que tenemos en América Latina. El riesgo relativo aumenta entre 2 a 10 veces según el área, según los estudios que se han realizado, pero lo que parece más fuerte es esta asociación en las zonas que tienen alta incidencia de cáncer gástrico. O sea, es muy importante a la hora de las historias clínicas tener documentado si hay antecedentes familiares, principalmente de primer grado, porque se plantea algunas hipótesis de que estos individuos van a compartir similares Helicobacter pylori, van a estar expuestos a similares factores ambientales, lo cual les va a aumentar su riesgo para generar adenocarcinoma gástrico. En cuanto a los agentes infecciosos, vamos a ver dos, lo que es el virus del Epstein-Barr y el Helicobacter pylori, por supuesto. En cuanto al virus del Epstein-Barr, se ha descrito en alrededor del 10% de los casos de cáncer gástrico, pero con algunas particularidades, principalmente que son de tipo difuso y a la hora del análisis histológico presentan una infiltración linfoide del tejido y generalmente van a ser de género masculino y en áreas de baja incidencia de cáncer gástrico. Tiende a desarrollarse este tipo de tumores en lugares diferentes al antro, o sea, un poco diferente a lo que es lo habitual para la cascada descrita por el grupo del doctor Pelayo Correa. Las lesiones tienden a ser superficiales o elevadas y ulceradas como esta que vemos en la fotografía. Y esto es una gran masa de infiltración celular, principalmente por tejido linfocítico. Estos son algunas de las variantes, de las modificaciones genéticas que provoca a nivel intracelular el virus del Epstein-Barr, y adicional a esto, recientemente se ha descrito algunos cambios en lo que son los microARNs que van a favorecer la replicación a nivel celular. Esto de la implicación del virus del Epstein-Barr en el adenocarcinoma gástrico todavía es sujeto de bastante estudio y determinar cuáles son los beneficios de las eventuales terapias. Con respecto al Helicobacter pylori, como ya se mencionó previamente, es un carcinógeno tipo 1 declarado por la OMS desde 1994, o sea, es un carcinógeno probado y este agente va a tener diferentes manifestaciones, diferentes implicaciones en nuestros pacientes, desde una infección asintomática hasta lesiones pépticas inflamatorias como la úlcera duodenal o la úlcera gástrica o el linfoma de tipo MALT principalmente, o lo que nos interesa para esta ponencia, que es el desarrollo de la gastritis de tipo atrófica, desarrollo de metaplasia intestinal y los cambios de displasia y posteriormente cáncer gástrico, que primero va a ser cáncer gástrico temprano y posteriormente cáncer gástrico de tipo avanzado. Y el Helicobacter pylori, a grandes rasgos, lo que se describe es que principalmente por la proteína CAG-A va a favorecer replicación, a inducir cambios a nivel del núcleo que va a favorecer la producción de interleuquina 8, lo cual es un potente marcador inflamatorio, y también la proteína activadora de neutrófilos que va a generar toda la agresión a nivel del epitelio gástrico, lo cual nos lleva a un mix de agresión de tipo inflamatoria, pero también reacciones inmunológicas que van a generar la gastritis de tipo atrófico y posteriormente reparar ese tejido con el tipo de tejido de metaplasia intestinal. Y con respecto al Helicobacter pylori, algo que ha sido consistente y ya hace varios años se describió es que a más temprano en esta cascada de eventos se intervengan a los pacientes, mayor va a ser la magnitud del efecto de haber erradicado el Helicobacter pylori.
Sin embargo, como ya bien mencionó el doctor previamente, aún los pacientes que son diagnosticados con adenocarcinoma gástrico de tipo temprano y se van a someter a una resección parcial o endoscópica, estos pacientes requieren erradicación del Helicobacter porque disminuye hasta 4 a 6 veces el riesgo de que presenten a futuro un cáncer de tipo metacrónico. Y es que, por supuesto, vamos a estar frenando toda la cascada de eventos que genera a nivel celular el Helicobacter pylori de una manera temprana, o sea, frenamos, cortamos uno de los principales agentes que van a desembocar en cáncer gástrico y los cambios displásicos. Cambios displásicos, factor de riesgo, en muchos estudios, en mucha literatura que se lee de cáncer gástrico se menciona como un factor de riesgo, pero creo que más que un factor de riesgo, es una de las últimas etapas de la cascada de eventos que genera el adenocarcinoma gástrico, cascada de eventos que fue descrita por el grupo del doctor Pelayo Correa hace bastantes años. Entonces, hoy en día en muchos lugares lo que es displasia gástrica se ve meramente como una lesión premaligna. Y es muy importante ver qué sucede con la displasia gástrica. Cuando es de bajo grado, aproximadamente 1 de cada 4 pacientes va a generar adenocarcinoma gástrico. Y cuando es de alto grado, aproximadamente 60 a 85% van a generar adenocarcinoma gástrico. De esto existe alguna divergencia en lo que son los patólogos de Japón y Corea del Sur versus Occidente, que la mayoría de casos de displasia de alto grado es considerada por los japoneses y los coreanos como un adenocarcinoma gástrico in situ. Y eso es por este dato, por ese potencial que tiene de generar adenocarcinoma gástrico. Esto es del centro en donde yo trabajo, y esto es un ejemplo, don Leonel, un paciente masculino, 65 años, se le encontró esta lesión a nivel del antro. Esto es con una tinción que es con cromoendoscopía digital, y el paciente tenía un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal bien diferenciado. Se discutió el caso y se analizó que era un buen caso para una resección endoscópica. A él se le realizó una disección endoscópica de la submucosa, que la técnica se hace inyectando en la base de la lesión, se separa de los planos profundos, principalmente de la muscular propia y de la profunda submucosa, y se hace una incisión y ahí vamos atravesando por la submucosa realizando la disección. Posteriormente se extrae la pieza en bloque, que es lo ideal, algunas veces no se logra, pero eso es lo ideal y casi siempre con este tipo de técnica, con la disección endoscópica submucosa, se puede lograr. Esta es la lesión ulcerada que queda posterior a la resección y esta es el área de cicatriz posterior a 4 meses de la resección endoscópica submucosa. Ya este paciente está en el 2.º año de sobrevida posterior a la resección de un cáncer gástrico temprano y el análisis histológico fue con márgenes negativos, tanto profundos como laterales, lo cual se catalogó como una resección de tipo curativo. Este paciente está en el protocolo de vigilancia. Esto porque ya vamos al final. Como dicen los bomberos, la mejor forma de atacar un incendio es que no se haga, es evitarlo. O sea que la prevención primaria no pasará de moda, tenemos que intervenir los pacientes, tenemos que darle buenas recomendaciones, buena asesoría genética, conocer cuáles son los factores que propician ese ambiente, ese microambiente protumoral para la aparición del adenocarcinoma gástrico y lograr con esto atacar esta enfermedad que a pesar de que pasan y pasan los años y que hay una tendencia a la baja, sigue estando entre las principales causas de muerte por cáncer. Entonces, conocer los factores ambientales, los factores genéticos, la interrelación de estos en algún individuo y ver qué riesgo tiene ese paciente de generar el adenocarcinoma gástrico y una secuencia de eventos que nos da suficiente tiempo para poder intervenir esos pacientes en etapas tempranas. Tratar de evitar que eso progrese hasta una etapa avanzada donde ya las opciones del paciente son un poco más pobres, ¿verdad? Para tener una idea de cuáles son los números, cuál es el impacto de esto, los pacientes que están en una etapa avanzada de manera global tienen alrededor de un 20-25% de sobrevida a los 5 años. Y estos pacientes
están para arriba del 90% a los 5 años, y el doctor Norilla Uedo de la Universidad de Osaka, que tiene una casuística muy extensa, tiene ya pacientes por más de 18 años y esta sobrevida superior al 90% se sostiene incluso a los 10 años posterior a las intervenciones. O sea, marca una diferencia bastante importante lograr intervenir idealmente de manera primaria a los pacientes o lograr detectarlos en una etapa temprana. Muchas gracias.